Nosotros por eso nos gusta hablar con personas que tienen una mirada más profunda y también más descansada, como se hace desde la academia, de los conflictos sociales. Hemos invitado a Gonzalo Gamio, él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de Comillas de España y además profesor actualmente de la Universidad Católica de la Ruiz de Montoya. Él ha escrito varios libros que tienen que ver justamente sobre esto, sobre y varios artículos sobre la ciudadanía, el rol de la ciudadanía dentro de una democracia y, por supuesto, el rol que le compete al Estado en tiempos convulsos. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte acá. Un gusto también estar aquí. Me imagino que para alguien que aborda la filosofía, siempre, por lo que he estado mirando de tus trabajos, desde la perspectiva del comportamiento político, este debe ser un fenómeno triste, pero hay que decirlo, interesante de mirar, ¿no? Sí, y recurrente además. En realidad esto es, uno percibe un eco del conflicto armado interno y de los conflictos que no hemos resuelto, de las deudas pendientes que tenemos con un sector del país que no ha sido escuchado por mucho tiempo y nuestra incapacidad no solamente de construir una comunidad política, sino también de ponernos en el lugar de quien sufre, ¿no? Este año se cumplen 20 años de la entrega del informe final de la CBR y me parece que estamos viviendo las consecuencias de no haber tomado realmente en serio por parte de la clase política y de los ciudadanos, ¿no? Un informe tan riguroso sobre un tiempo largo en el que nos hemos estado lesionando recíprocamente y no hemos aprendido tampoco a comprender estas condiciones del conflicto, ¿no? Es realmente lamentable lo que está pasando y a muchos de nosotros ver lo que sucedió en San Marcos, lo que sucede en las marchas, nos trae ingratos recuerdos, ¿no? Horrendos. Porque hay varios aspectos. Nadie va a negar que las marchas, y eso siempre ocurre, hay un componente de delincuencia y ilegalidad, porque es un país donde se montan sobre miles de laberintos, gente a la que le conviene el laberinto, pero hay un importantísimo número de personas para los cuales esto es un pedido de reivindicación. Con Sendero pasó algo curioso, y es que incluso logran calar en una población cuyo discurso no era fácil de comprender. Cuando uno lee ellos, por ejemplo, el material de Sendero Luminoso y el materialismo dialéctico y no sé cuántos espada en Latinoamérica, ¿no? De verdad, Gonzalo, tú eres una persona que puede mirar eso con ojos de académico y es un discurso muy duro y que prende. En la sierra la gente ni siquiera entendía, en los lugares donde hubo Sendero Luminoso, muchos ni entendían la ideología, pero sí sentían que tenían que pelear por algo, para tener algo en un país que les había negado todo, ¿no? Sí. Y entonces ese germen es el que me preocupa, porque ese descontento que llevó a que personas se metieran a Sendero, que gracias a Dios no fueron tantas. Yo estoy segura que un discurso como el de Castillo hubiera provocado una rebelión mucho más grande, ¿no? Un discurso de reivindicación de culturas, de orígenes, de reconocimiento de una sociedad. Sí, bueno, el informe final de la CBR dice claramente que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de violaciones de derechos humanos. Claramente. Que además esgrimió una ideología fundamentalista, ¿no? Asesina, y asesina contra los propios... Exactamente. Las propias personas pobres a las que supuestamente debería haber protegido, reivindicado, ¿no? Así es, en los primeros años sí hubo un sector de la población que pudo haberlos apoyado, pero luego Sendero, digamos, se dedicó incluso a aniquilar, ¿no? Poblaciones campesinas, ¿no? Y a reclutarlos a la fuerza en muchísimos casos, ¿no? Así es. A mí no me cabe duda de que por ahí habrá algunos infiltrados de Movadef o otros grupos extremistas, pero también tengo la convicción, y creo que todos podemos verlo, que la gran mayoría de las personas que protestan ahora lo hacen de manera legítima, ¿no? Así es. Así es, y hay una reivindicación también de un sector mayoritario de la población que no ha sido escuchado por mucho tiempo, ¿no? Yo entiendo que un señor que tenga su empresa en Lima y que se vea afectado por las marchas y por los bloqueos, puedo entender que tenga esta visión sesgada de estos son unos delincuentes terroristas. Me preocupa cuando ese es el discurso del gobierno. Sí, por supuesto. Ahora, también es verdad que no ayuda
digamos, la toma de aeropuertos o los ataques a edificios públicos, etcétera, que constituyen evidentemente delitos, ¿no? Y que ahí es donde los que les conviene que el laberinto se perpetúe actúan con claridad, ¿no? Así es, y me parece que la clase política está abandonando cualquier tipo de compromiso con una solución, ¿no? Planteados en un artículo escrito, me parece que a comienzos de enero, o en enero, sobre que la única salida era el diálogo. ¿Y crees que ya está, ya el punto de diálogo me parece que se perdió, ¿no? Por lo menos con los actores que tenemos al frente. A mí me parece que el diálogo es algo que no debemos abandonar, pero ciertamente cuando comienza a incrementarse el número de heridos y de fallecidos, el diálogo se hace mucho más complicado, ¿no? Pero no podemos renunciar a él. Ahora, definitivamente las partes tienen que hacer algún tipo de concesión, y una concesión fundamental era, por ejemplo, discutir y tomar en serio la posibilidad de adelantar las elecciones. Y el Congreso de la República simplemente se ha desentendido del asunto, a todas luces ha hecho acrobacias más o menos torpes para, digamos, propiciar quedarse hasta el 2026. Y la señora Boluarte ya hace rato podría haber renunciado también para forzar al Congreso a convocar elecciones. Pero mientras el discurso sea yo no voy a ceder a los delincuentes, esa salida pareciera que no vamos a verla, ¿no? Claro, probablemente, su carta posible sea plantear al Congreso que si hasta determinada fecha no se adelantan las elecciones, pues ella tendrá que renunciar, ¿no? O que amenazar renunciar. No creo que los congresistas quieran... Ni siquiera lo esboza, ¿no? Al contrario, lo que hemos escuchado además en las últimas horas ya es terrible, ¿no? Esto es un pequeño grupo mínimo que me quiere sacar cuando, como yo digo, hay millones que estamos acá sentados que ni siquiera hemos salido a marchar y que tampoco queremos que se quede, ¿no? Es un problema porque parece que nadie está dispuesto a observar realmente lo que está sucediendo. Ese punto me parece fundamental. Mientras no entendamos lo que ocurre, mientras no tengamos un diagnóstico claro de lo que ocurre, no tendremos una salida coherente, ¿no? Claro, incluso en la izquierda, ¿no? Condicionar, digamos, de todas formas, el adelanto de elecciones a una asamblea constituyente me parece también insensato. Que no van a conseguir los votos. Es más, si alguien quiere hacer una asamblea constituyente y que se discuta una nueva constitución, tendrá que ser una oferta de los próximos congresistas y tendrán que aplicarlo a un próximo congreso si es que finalmente se da. Pero no lo va a poder aplicar, de ninguna manera. Además, ¿qué significa convocar una asamblea constituyente? Tendría que haber un consenso ciudadano amplio sobre el asunto y una cierta tranquilidad. O sea, en momentos en los que nos estamos matando, empezar a redactar desde cero, digamos, el orden que estructure nuestra sociedad no es razonable. Particularmente, las razones por las que no se debe cambiar la Constitución, además en este momento, para mí no tienen que ver con el capítulo económico, tienen que ver con la cantidad de derechos civiles que podemos perder, porque los grupos conservadores que van a finalmente tomar esa batuta, ahí nos friegan a todos, mujeres, comunidad LGTBI, nos fregamos, ¿no? Así es, las encuestas lo muestran muy claramente. O sea, la Constitución que sería redactada, digamos, correría el peligro de restringir derechos importantes. Estaba leyendo, Gonzalo, porque qué curioso cómo se maneja el poder para conservar su estatus, ¿no es cierto? Para conservar su hegemonía. En Corea del Sur tienen un déficit negativo de fertilidad. O sea, no nacen niños ya. Básicamente ninguna mujer quiere tener hijos. Porque es horrendo tener hijos. Si eres profesional en Corea nadie te da una mano. Y en lugar de promover que tengan hijos y acompañarlas con el cuidado, han cerrado el Ministerio de la Mujer, han sacado de la currícula escolar cualquier cosa que tenga que ver con igualdad de género, porque le echan la culpa a eso, el hecho de que la mujer ya no quiera tener hijos. En lugar de entender que han ganado un derecho, que hay que acompañarlo de otras cosas para que las mujeres se animen a tener hijos, les quitan el derecho. Creo que un poco vamos en esta línea, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, el diseño del proyecto de vida, la libertad de elegir el tipo de vida que quieres, es un derecho fundamental y irrenunciable. Entonces no podemos restringirlo ni amenazarlo, ¿no? Es la base
de cualquier tipo de convivencia sensata. Estaba viendo unas estadísticas que acaban de salir en un portal que mide temas de democracia, de desigualdad en el mundo. Ahorita te digo cuál es la fuente exactamente. Y el Perú está entre los 3 países más desiguales del mundo. Entre 3 países más desiguales del mundo. Es un horror. Es un horror. Ahora, yo te pregunto, Gonzalo, ¿cómo se traduce? Obviamente la fuerza tiene un límite y en algún momento va a parar. Pero hay un movimiento que se está generando a raíz de la protesta social. Con los partidos políticos no convocan a nadie, ¿no es cierto? Lo he visto en los 2 fenómenos, en el fenómeno de las marchas de Lima contra Castillo y en estas otras marchas más dispersas, más sui generis, más variopintas, con distintos componentes. Eso se puede traducir en la construcción de ciudadanía, eso se puede traducir en la construcción de partidos políticos o de asociaciones que representen al ciudadano en el ejercicio del poder. Sí, yo creo que la cancha ahora está en los espacios de sociedad civil. ¿De acuerdo? Universidades, colegios profesionales, sindicatos, ONGs, ¿no? Incluso iglesias, las que sean progresistas y democráticas, ¿no? Que puedan convertirse en espacios de discusión y de movilización en torno a derechos importantes, porque me parece que hay un consenso cada vez más amplio en relación a el agotamiento, lamentablemente, de los partidos políticos existentes, ¿no? No son espacios en donde haya renovación, no son espacios en donde sean acogidas las demandas de la población, y en ese sentido estamos comenzando a mirar otros escenarios, ¿no? Y yo creo que los espacios de sociedad civil son espacios, sí, de transformación. Y hay además, convicción también fundamental, ¿no? Ante la falta de lucidez y de empatía de nuestra clase política, probablemente nos toque a los ciudadanos de a pie asumir el protagonismo, ¿no? Curiosamente, Platón decía hace siglos de siglos que si los ciudadanos no intervienen en la política, pues lo que va a suceder es que las peores personas lo harán, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Desde tu mirada de estudio, porque lo he conversado con múltiples personas de distintas especialidades, la forma de hacer política se nos quedó en el siglo pasado, ¿no? No responde, creo yo, a estas necesidades de representación y de participación que reclama la gente que está en las calles, ¿no? Siempre la democracia ha sido complicada, pero creo que hoy está siendo más complicada que nunca. Está como obsoleta la manera en que nos gobernamos y no parecemos tener visión para encontrar otras, ¿no? Sí, pero a mí me parece que hay algo incluso peor, ¿no? Hay una suerte de normalización del cinismo en la política. Claro. O sea, ya se hace muy claro que la gente hace política institucional en el Congreso, etcétera, para satisfacer ciertas demandas de facción, ¿no? Intereses particulares o incluso personales. Personales. Habíamos comentado antes de entrar que justamente yo nunca había visto tanto desparpajo para robar, nadie se esconde, ¿no? Nunca había visto tanto cinismo para matar. O sea, la señora Boluarte y el señor Otárola se están poniendo la soga al cuello de una manera terrible, porque cada vez que tienen un montón de muertos, no ofrecen ninguna explicación. Es como este es nuestro plan. Este es nuestro plan, va a seguir muriendo gente en las calles. Casi que lo verbalizan así, ¿no? Realmente yo no sé cómo llegamos a esto, porque, digamos, si la policía arresta a quienes están violando la ley de alguna forma, esto no tendría esta clase de consecuencias. Pero esta ceguera voluntaria la vemos en todos los ámbitos, ¿no? Incluso, bueno, para poner un caso del otro extremo, porque también es importante, en diciembre, pues, Pedro Castillo perpetra un autogolpe de Estado que no prospera y que es en muchos casos, digamos, hasta caricaturesco. Y hay un sector de la clase política que quiere hacernos creer de que esto nunca sucedió. Exactamente. ¿No? Entonces, hay una especie de ceguera voluntaria, de falta de lucidez, que está equitativamente distribuida en todos los sectores de la política peruana y que ya nos está alcanzando como ciudadanía, porque uno ve en las redes sociales y la encuentra también en ciudadanos de a pie
que piensan que Castillo es un preso político y que el gobierno debería reprimir más. Y bueno, de esa forma no vamos a... No, o sea, corremos el riesgo de no ser viables como república. El caos genera soluciones autoritarias, siempre. Así es. ¿Estamos cerca de un escenario así? Bueno, yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que incluso en otros momentos de nuestra historia hemos sabido resolver el asunto, ¿no? Pero sí podría suceder pues, que un autoritarismo de izquierda o de derecha cobre fuerza en los próximos años, ¿no? Pero también quiero pensar de que contamos con una ciudadanía cada vez más empoderada que puede hacer sentir su voz, ¿no? En noviembre del 2020 la juventud puso las cosas en su lugar, ¿no? En las protestas contra Merino. Entonces, a pesar de todo, creo que no debemos perder toda la confianza que tenemos en nuestros jóvenes, en nuestra ciudadanía, ¿no? De acuerdo, Gonzalo, totalmente de acuerdo. Me hace gracia, ya no sé si gracia o qué, porque ya no sé ni qué cosa me producen ciertas manifestaciones, cuando la gente dice los han engañado a las personas que piden una constituyente, porque eso la Constitución no lo permite. Bueno, por eso están pidiendo un cambio de Constitución, justamente. Que nos parezca bien o mal, esa es otra historia, ¿no? Pero el pedido es legítimo como cualquier pedido, cualquier aspiración que uno pueda tener. Y los han engañado, se creen cualquier cuento. Y eso lo dicen los mismos que creen que esto es un tema monitoreado por Cuba. Entonces le digo, ¿por qué crees que tu fantasía es más válida que la fantasía del frente, no? En general hay un desprecio por el conocimiento, por la evidencia, por la argumentación. Verdad. Y esto se ha visto pues aderezado por la colusión contra la SUNEDU, en donde han participado la extrema derecha, la extrema izquierda. Y bueno, estamos pues bajo el imperio de la posverdad, que es un fenómeno global, pero que aquí tiene pues tonalidades muy pintorescas también, ¿no? Así es. Así es. Así es, como tenemos características muy, muy particulares. Ahora pueden ver ustedes en el Twitter, está Latinometrics, es la cuenta que es @latamdata, es su nick, que traen un estudio muy serio de los países más desiguales del mundo, que por supuesto han empeorado con la pandemia. Finalmente, Gonzalo, no se ha cambiado la pandemia, ¿no? Yo creo que además, protestas violentas se han visto en todo el mundo, incluso en países donde las protestas violentas no eran normales, digamos. En Francia con los migrantes, ¿no es cierto? En Estados Unidos contra lo que protesta la gente de Trump, en Brasil la gente de Bolsonaro, y las protestas pueden venir de uno u otro lado del espectro ideológico, pero se caracterizan por su virulencia. La gente se quedó como caliente después del COVID, ¿no? Así es, las emociones más viscerales han aflorado, ¿no? Y bueno, la rabia también es comprensible, pero por eso es que no podemos renunciar al diálogo, porque cuando nos sentamos a conversar, la rabia puede articularse en palabras, y articularse implica que toma una forma distinta, que puede convertirse en demandas, y que estas demandas pueden ser contrastadas, pueden ser replicadas. Ese ejercicio del diálogo lo necesitamos. Pero vivimos en un momento en el que el diálogo es considerado también un signo de debilidad. Tal cual. Y esto es algo que tenemos que revertir desde la academia, desde la prensa. La clase política debería ser un ejercicio de docencia, pero no espero nada de ellos. Por eso me parece que, digamos, volver al informe final de la CBR a sus 20 años de publicación me parece que es importante. Ahí vamos a encontrar una serie de herramientas para comprender lo que está pasando exactamente ahora, ¿no? Un texto que no es un texto sagrado, no está hecho para ser aplicado sin más, sino para ser
examinado, discutido y reformulado ahí donde se considere que puede ser reformulado. Pero así es, incluso quien lo lee no se necesita, si no quiere, no se compre todo el informe, ¿no es cierto? O sea, no estás de acuerdo con la cifra, no, ya, ok, no vamos a discutir ese punto, podemos centrarnos en los puntos que ese informe señala como la causante de no solo de la violencia terrorista, que por supuesto es el primer responsable de todo lo que ocurrió, sino también de una respuesta del Estado torpe, violenta, racista. Hay que decirlo, que la estamos viendo otra vez, ¿no? Así es. La estamos viendo otra vez, ¿no? Así es, el texto señala muy claramente que el insulto racial acompañaba toda lesión de derechos. Y eso es algo que está y que el mundo reapareciendo. Nos mira con horror, ¿eh? Nos mira, la prensa extranjera no entiende nada. Así nada, es. ¿no? No terminamos de comprender de que todos los 33 millones de peruanos somos ciudadanos, ¿no?, de una misma república. Tal cual. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Y hay que decirlo, no sabemos si las autoridades que vengan sean mejores, pero necesitamos otros actores para ese diálogo que va a ser lo único que nos saque de este asunto. Y Dina Boluarte y este Congreso no son objetos de diálogo, no son sujetos de diálogo, no pueden entablar un diálogo con nadie porque están profundamente deslegitimados, ¿no? Es un problema grande y, bueno, sabemos que a pesar de que tiene que haber una renovación, no puede ser simultánea. Ese es el tema. Hay un tiempo, hay un proceso que tenemos que asumir también, ¿no? O sea, las demandas de la población que legítimamente se manifiesta, ¿no? La renuncia de la presidenta, la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso. Esas demandas son fuertes y son muchas veces contradictorias entre sí o incluso contradictorias en el tiempo. O sea, no se pueden hacer al mismo tiempo. Entonces, precisamente por eso tenemos que conversar. La gente, digamos, los representantes del Estado deberían ir a las zonas en donde la violencia ha arreciado para explicar cómo tendría que hacerse esto. Y en qué sentido el adelanto de elecciones es un primer paso fundamental. Porque ahí hay que explicarle a la gente, ahora votarás, tendrás la oportunidad de votar por personas que te prometen una constituyente y que si son mayoría en el Congreso podrán hacer un cambio de constitución si es que se da. Pero para eso se necesitan nuevas elecciones. Cualquier aspiración, por eso el discurso de la izquierda radical es lo más maniqueo y absurdo del mundo. Me voy a quedar hasta que me hagan la constituyente. No, no tienes los votos, vete. Y si en la constituyente algún día se da, se va a dar cuando haya representantes en el Congreso que apoyen esa medida y que saquen la ley. Eso ahorita no existe. Es posible. No existe, efectivamente, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Y dónde podemos leer siempre tus artículos interesantes? Publicas normalmente en el portal Polemos, ¿no? Así es, sí. Por lo general publico allí, publico también en páginas, en otros espacios. Desde la pandemia en adelante, digamos, he escrito mucho porque ha sido un escenario bastante conflictivo y yo creo que la academia tiene que estar comprometida también con pensar lo que está sucediendo, ¿no? Pocos espacios tan seguros para los profesores, o sea, a los periodistas pierden su trabajo, muchos pierden su trabajo cuando quieren, ¿no? Manifestarse sobre lo que está ocurriendo. No sé, la gente a veces opina desde lugares de interés, desde su lugar de interés, y yo creo que la academia tiene un rol fundamental porque nadie está más protegido que un profesor, que un académico, ¿no? Y una gran responsabilidad también, ¿no? Exacto, por eso son los que se tienen que manifestar, ¿no? Por eso son los que se tienen que manifestar, porque la academia no sanciona a quien piensa distinto. No debería, en todo caso. Y no, creo que no. Por lo menos en las universidades donde no hemos tenido el gusto de trabajar, no ocurre. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por ponerle cabeza a este tema tan importante. Seguiremos leyéndole. Polemos es el portal donde encuentran los textos de Gonzalo y otros muy interesantes para entender lo que está pasando con nuestra coyuntura. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos.